1. Dale, Bianeli. Muy buenas tardes, amigos. Gracias por acompañarnos como cada martes a las 4 de la tarde en su espacio Diario Salud 2. Hoy estará con nosotros la licenciada Angelina Sosa Lovera, psicóloga clínica y salubrista, quien estará compartiendo con nosotros sobre el manejo del duelo durante la pandemia. Recuerden que este espacio llega a ustedes gracias a Buscamed 2, Encuentra a tu médico, y que pueden hacer sus preguntas que la licenciada las estará respondiendo en vivo. La actual pandemia del COVID-19 ha causado la muerte de miles de cientos de personas en el mundo. En la actualidad, los duelos son muy diferentes a otras épocas en las que solían ser de una evolución más larga. Debido al COVID-19, muchas personas han perdido seres queridos, lo cual le ha ocasionado tener tensión y en algunas ocasiones quizá hasta deprimirse debido a la imposibilidad de poder despedirse de ellos o de acompañarlo en sus últimos momentos. Este tipo de situaciones provoca duelo, no solo por la pérdida, sino por no poder estar presente o estar acompañando a la familia en esos momentos. No todas las personas reaccionan de igual manera al duelo, algunas se deprimen, otras se aíslan. Licenciada, en esta dura realidad, ¿cómo podríamos manejar el duelo ante la pérdida? ¿Cómo podríamos reaccionar? Sí, gracias. Muchas gracias por invitarme. Primero decirles que estamos en un tiempo que es totalmente diferente a lo que realmente nosotros estamos acostumbrados a vivir. Inclusive una situación como una pérdida de una persona, de un ser querido, en circunstancias regulares, es totalmente inclusive la manera diferente como reaccionamos. Es que tomemos en cuenta varias cosas. Hay diferentes momentos del duelo. Uno es inclusive el saber que una persona está enferma, el pensar de alguna manera que una persona puede tener un desenlace fatal. Pero a veces una persona joven o una persona con aparentes buenos señales de vida y que de momento se enferme y que en poquísimo tiempo fallezca, pues es un golpe muy duro para toda la familia. Y peor todavía, todo lo que implica después de esto. Socialmente, culturalmente, emocionalmente, es sano la despedida que se le da a un familiar, a un ser querido. Y esto nos ayuda inclusive en nuestro proceso de recuperación emocional. Entonces, cuando no podemos vivir esa cultura, esa tradición, esa experiencia hasta religiosa de despedir a un ser querido, pues será mucho más difícil sobreponernos a esa adversidad. Y justo esos son de los principales problemas que estamos viviendo ahora con el tema de la pandemia, de que no puede haber aglomeración de personas y por ende lo que es la despedida del ser querido, pues se hace prácticamente solo, una persona sola o en espacios muy limitados. Entonces, pues esto lo que hace es justo que hace más difícil llenar esa mente, lo que es esa pérdida, el reconocer la pérdida, el estar rodeado de los seres queridos, de las personas que nos importan. Y entonces realmente es muy difícil, pero eso no quiere decir que no podamos sobreponernos independientemente de. Dependerá mucho de varios factores esa reposición. Dependerá mucho de las experiencias personales de cada quien, de otras experiencias traumáticas que haya vivido la persona, de el vínculo emocional que haya tenido con la persona fallecida y también el vínculo y el apoyo social y emocional que tiene con las demás personas, con sus familias, con sus amistades, con sus demás seres queridos. Entonces, digámoslo así, evidentemente que una situación de una pérdida humana en este tiempo es un poco más difícil por lo que estamos viviendo y por lo que nos estamos enfrentando, pero eso no quiere decir necesariamente que siempre sea traumático para todos. O sea, ya siempre vamos a ver que hay diferencias entre una persona u otra que hará que ese momento pueda superarse de una mejor forma o de otra. ¿Cómo podemos hacer para cerrar ese ciclo, para despedirnos aún no realizando un velatorio, para estar tranquilos emocionalmente, psicológicamente? Son diferentes las emociones que se dan en las personas al momento de una pérdida. Una de ellas es la culpa. La culpa de lo que no hice, que debía haber hecho,
o la culpa de lo que quizás hice que no debía haber hecho. O sea que comenzamos a justificar la pérdida, a justificar que si fui yo que le llevé la enfermedad, que si fui yo que lo llevé a un sitio, que porque yo no lo detuve de salir, porque yo no lo llevé a tiempo. Entonces comenzamos, porque es como un mecanismo, digamos así, de protección de nuestra mente y emocionalmente, de comenzar a buscar qué pasó que no debe haber hecho, o sea, buscar el por qué. ¿Sí? Entonces, en ese por qué comenzamos a culpabilizarnos en ocasiones. O en ocasiones a culpabilizar a otros. Y entonces ahí también viene el tema del daño. Así como provoca un daño en mí emocionalmente, porque comienzo a culpabilizarme de algo que quizás no tenga la culpa. Pero también así cuando comienzo a culpabilizar a otras personas, pues entonces también hay un rompimiento a veces en esas relaciones. Entonces, lo primero es entender que puede haber un proceso de negación, obviamente, de que no acepto el fallecimiento, creo que no pasa nada. Todavía en mi mente no reconoce que hay una pérdida, que hay un rompimiento de algo, pero también se da mucho lo que es la culpa. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece el sentimiento de culpa, el proceso de sanar gira en torno al perdón, inclusive al perdonarme a mí mismo. Y entender que lo que ha pasado, puede ser producto de las circunstancias, del evento, y entender que a perdonar, o sea, perdonar implica aceptar lo que pasó, reconocer los errores, pero tener la capacidad de seguir adelante. ¿Y cómo podemos manejar esa culpa? O sea, saber reconocer que realmente no somos culpables, aunque sí siempre queda esa culpa de lo que se pudo haber hecho y lo que no se pudo haber hecho, pero cómo manejar esto y cómo tener ese apoyo dentro de la misma familia, aunque no haya una cercanía física, pero que sí haya una cercanía emocional. ¿Cómo manejar esto, licenciada? Sí. Aquí hay algo importante. En momentos como esto, la cercanía física, la presencia física es muy importante. También culturalmente, nuestra cultura, a la presencia física le da mucho valor. Sin embargo, es importante mantener una red de apoyo, así sea a distancia, con el contacto, con el seguimiento, con las llamadas. Esto es muy importante y valioso para las personas. El saber que otros están pendientes, que otros se preocupan por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por lo que nos ocupa, es muy importante. Entonces, esto es una manera sana de hacerlo. Hay también que despedirse. De las cosas que nos limita la pandemia es el despedirnos de un ser querido. Así a pesar de que la persona puede estar en cama durante mucho tiempo, regularmente en un tiempo normal las personas van y visitan inclusive en cuidados intensivos. Pero en esta ocasión no hay ni siquiera esa posibilidad de despedir al ser querido. Entonces hay que hacer una especie de despedida, digámoslo así como virtual, donde nosotros podamos imaginarnos que tenemos a nuestro ser querido representado en una fotografía, en una figura, en un video, en el espacio que ocupaba en la silla, en el espacio que ocupaba en la cama, en la casa, y hacer una despedida espiritual. Y hacer ese ensayo como si esa persona estuviera ahí. ¿Cómo te despides? Vamos a hacer esa despedida y hay que hacerlo, a veces individual, a veces en familia, pero despedirse es muy importante porque cuando yo despido, mi mente entiende que es que te vas, que es que te alejas y ya entonces mi consciente va trabajando en función de eso. Por eso la despedida es tan importante y en muchos casos el velatorio representa esa despedida de ese ser querido. Entonces, ahora, como no podemos hacer ese velatorio en extenso, vamos a tener que cambiar un poco la manera. Y también, cambiar esta manera de hacer el velatorio implica nosotros conectarnos con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Porque es difícil a un adulto que esté en dolor, que usted le diga, mira, es que imagínate que está aquí, ¿qué tú le dirías? Hay que hacer ese ejercicio. Y si no lo puede expresar oralmente, que lo exprese por escrito, por un dibujo, una pintura, por una imagen. De alguna manera, el cuerpo, mi mente tiene que expresar esa despedida. Y eso es importante. Esto es sanador. En el caso de los niños, ¿cómo podemos manejar, decirle que ya ese ser querido no va a estar presente
O sea, ¿cómo podemos abordar esta parte con los niños, con los más pequeños? Sí, a los niños primero siempre hay que hablarle con la verdad. A los niños no podemos ocultarle las cosas, decirle, no, mira, que el abuelo se va de viaje y no sabe cuándo viene, no. O sea, hay que explicarles. Ya hay muchos recursos en el internet, en la web, donde se le puede explicar a los niños qué es el coronavirus, qué es la pandemia, qué causa. Entonces, esto es importante. Una vez el niño conoce esto, pues se le explica, mira, tu papá se enfermó, el abuelito se enfermó, la abuelita se enfermó y de esa enfermedad, pues murió. Y ya la abuelita no va a estar con nosotros. ¿Y dónde va a estar? Es importante no decirle mentiras. Dice, yo no sé dónde va a estar, pero ya no va a estar con nosotros. Estará en otro lugar rezando por nosotros, que son cristianos. Esto es importante. Y hay muchos recursos ya en la web, inclusive permítame pues hablar del recurso de línea familiar que ayuda mucho a los niños, a los adolescentes en ese momento de duelo. Es un recurso disponible para toda la familia, especialmente para los niños, adolescentes, ayudarles a explicar lo que es la pandemia, lo que es el coronavirus, explicarle cómo afrontar las dificultades de la despedida, del fallecimiento de un familiar producto de la pandemia. Ahí en línea familiar, también en las redes sociales, Línea Familiar RD, pueden acceder a toda la información y en la página web lineafamiliar.do hay cuentos, hay videos que le explican a los niños sobre la pandemia, sobre la enfermedad y sobre las consecuencias también de fallecimiento. En el caso del duelo, también puede ser por la pérdida del empleo, por la pérdida también de la familiaridad de nuestra misma cotidianidad, de nuestras rutinas, por el cambio en nuestras vidas. ¿Cómo podemos manejarnos para que no nos afecte tanto? Sí, muy bien. Hasta ahora habíamos estado hablando del duelo desde el punto de vista de la pérdida humana, pero como tú bien señalas, Benel, pues el duelo es una pérdida que puede ser significativa para cualquier persona. Y el duelo también puede ser, como vemos ahora, los problemas económicos, la pérdida de una empresa, el despido de mi trabajo. Eso puede ser el duelo. La pérdida de un bien importante como una casa o un vehículo porque no lo pude pagar, producto de esto, o que tuve que sacar a los niños de la escuela y ponerlo ahora en otra porque no puedo, o porque simplemente cerró la que estaba. Todo entonces presenta el duelo. Entonces, el duelo tiene varias etapas, varias fases. Tiene una fase de la negación, de la culpabilización, y luego al final viene la etapa de la aceptación y del sobrevivir a pesar de la pérdida. O sea, no es que usted no le duela el objetivo no es que no le duela la pérdida, en absoluto. El que le duela la pérdida es importante, porque quiere decir que eso era importante para usted y que eso tenía un valor para usted, y eso es sano, y eso es sano. Lo que se quiere es, con el manejo del duelo, es que usted acepte que hubo una pérdida, usted entienda que eso ocurrió, que no fue por su culpa, o si lo fue, que acepte los errores, que ocurrió esta situación y que a pesar de esto usted puede seguir adelante y puede tener una vida exitosa, adecuada y sana emocionalmente a pesar de esa pérdida. Eso es lo que se llama llevar un buen duelo. Licenciada, nos pregunta, durante esta situación muchos amigos han perdido sus familiares, algunos que no han podido velar a sus seres queridos. ¿Cómo podemos apoyar a estos amigos? Si pueden hacer esto que yo les digo, una despedida virtual por Zoom, por las redes sociales, que todos se reúnan y hagan una despedida, ya sea hablando de esa persona fallecida o recordando esos momentos que estuvieron compartiendo con esa persona. Recordar es sano, ¿eh? Hay personas que comienzan a esconder todo en la casa y a no querer hablar de esa persona. No, al contrario, lo sano es hablar, lo sano es recordar, porque a través del hablar y de recordar, a la vez yo voy cada vez más afianzando de que ya no está y de las cosas buenas que deja y del aceptar ya la despedida. Entonces, estas son otras estrategias que se pueden hacer. El estar pendiente de las emociones y los sentimientos de los demás, de los familiares que sobreviven, es también muy importante. También está el caso de los adultos mayores, licenciada, que muchas veces, en el caso de la pérdida humana, los familiares no quieren quizás decirle lo que ha ocurrido. ¿Cómo podemos darle esta noticia sin que
esto le afecta a su salud porque muchas veces tienen problemas, digamos, enfermedades que quizás uno no quisiera darle esa mortificación, pero ¿cómo uno puede manejarlo en este sentido? Hay que ver como cada caso, hay que ver cada situación del adulto mayor. Eh, y cada familiar realmente sabe lo que puede ser más factible o no para su familiar. Por eso dependerá mucho del estado mental del familiar, el estado de salud física, del nivel de comprensión de la realidad que tenga, de su salud emocional hasta ese momento. Entonces dependerá mucho de eso. La familia tiene siempre que considerar el dar esa información, no de qué manera darla, de qué manera no darla, pero yo soy de las que abogo que en ciertas circunstancias es sano dejar que cada quien viva su duelo, que cada quien tenga sus emociones, es sano. Pero como digo, o sea, también dependerá de esa realidad del adulto mayor. Porque sabemos que tenemos, por ejemplo, envejecientes que tienen alguna enfermedad mental, que quizás por alguna razón los familiares entiendan que no sea adecuado o que tienen alguna condición de salud que no le permita el tener noticias impactantes o el que no le permita tener emociones que le sobresalten. Entonces allí pues los familiares decidirán si será pertinente o no darle la noticia o cómo manejar la noticia. Entonces eso sí es muy importante sopesar las condiciones también mentales y físicas de la persona que queda con nosotros. Sabemos que el duelo tiene varias etapas. ¿Podría hablarnos de estas etapas? Claro que sí, hay varios momentos y esos momentos se vivirán, ya son momentos, ¿verdad? Pero no quiere decir que son lineales, sino que se podrán vivir en función de la experiencia de cada uno y en función de la realidad de cada persona. Y en ocasiones vemos que no se da alguna de estas etapas, sino que se saltan otras, pero al principio siempre, sobre todo en situaciones así tan traumáticas como esta, hay un periodo de buscar la razón, de buscar la justificación del por qué esto pasa, y dentro de esa buscar información, buscar el por qué se viene a la culpabilización en ocasiones, el intentar cambiar las cosas, hasta que al final yo lo entonces aceptar el que realmente el familiar ha fallecido. En cuanto al tiempo, el tiempo también pues dependerá de una persona o de otra, de las experiencias que ha vivido. Se habla, por ejemplo, de cuando pasa un tiempo prudente, digamos mayor de 2 meses, y la persona no ha superado de una manera sana este proceso de duelo. No quiere decir que no le siga doliendo el fallecimiento de la persona fallecida, pero cuando la persona no es capaz de rehacer su vida en el plano laboral, educativo, social, producto de esta pérdida que ha tenido, entonces estaremos hablando que la persona posiblemente esté pasando por un duelo no resuelto y que necesite una ayuda profesional para estos fines. Las personas tenemos la capacidad de sobreponernos a un duelo de manera natural. ¿Okay? O sea, naturalmente las personas tenemos la capacidad para sobreponer. Algunos tendrán una capacidad más rápido que otras. Cada quien tiene sus recursos propios de sobreponernos a las adversidades. Y eso es lo que se llama resiliencia. Todos tenemos cierto grado de resiliencia, ¿verdad? Pero cuando pasa un tiempo prudente que según la literatura habla de aproximadamente 2 meses, aproximadamente, que puede variar de una persona u otra, que no es capaz de continuar su vida lo más normal posible dentro del dolor, ¿ok? Porque no deja de haber dolor, dentro del dolor, entonces estaremos hablando que una persona necesita ayuda especializada de salud mental. Entonces esto es importante. Igual hay estrategias que usted puede seguir, usted y su familia, como lo que hemos hablado aquí, el tema de despedir a la persona fallecida, escríbale una carta, imagínese que está frente a usted en una fotografía, háblele lo que usted hubiese querido decirle. A veces a nosotros nos duele porque hicimos algo que no debía haberle hecho, pues pida perdón, pues cuéntele lo que usted nunca pudo contarle, pues eso es sano para usted y le va a ayudar a superar esa pérdida. Licenciada,
hay personas que quizás entendamos que no superan el duelo fácilmente, ya sea por la pérdida de un familiar, del trabajo, que se deprimen. ¿Cuándo podemos decir, en el caso, por ejemplo, de un familiar, que es necesario que acuda por ayuda? O sea, ¿cuáles son esas señales que nos alertan de que este familiar puede estar pasando por una depresión o que sí requiere ir donde un especialista? Sí, primero es que comienza a descuidar esas cosas que anteriormente eran placenteras. Sabemos que justo en el tiempo de pandemia hay muchísimas cosas placenteras que no podemos hacer, pero hay cosas que son evidentes, como el cuidado personal, la higiene personal, o anteriormente me gustaba mucho hablar con mis amigos, ya no lo hago. Cuando ocurre en las personas un aislamiento o una pasividad extrema en las personas, esa tristeza profunda, la persona pues o duerme mucho o por el contrario casi no duerme, está teniendo insomnios, vemos que la persona se aísla de los demás, comienza inclusive en ocasiones a hablar de sentimientos de muerte o de ideas de muerte. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Cuando veamos este cambio de las personas y que pasado el tiempo, la persona no puede otra vez volver o tener la capacidad de concentrarse, de volver a su trabajo. Entonces, esto es importante buscar ayuda, no subestimarlo, ¿eh? No subestimen estos síntomas. No es porque él o ella ha sido así o es así, sino que realmente necesita una ayuda profesional. Es decir, ¿se podría convertir en un duelo patológico? Sí, se podría, claro que sí. Pasado el tiempo que la persona no tiene la capacidad de recuperarse, entonces necesitará ayuda profesional para esto. Licenciada, ¿nos podría hablar un poco cómo ha sido su experiencia o la experiencia en la línea familiar dando asistencia a las familias específicamente en relación al manejo del duelo? Sí, nos llaman personas preocupadas cuando tienen familiares enfermos en aislamiento porque no saben qué va a pasar con su familiar, porque quisieran verlo. Y realmente solamente el dar la noticia de que usted da positivo o que otro de su familiar da positiva, se activan automáticamente esos mecanismos psicológicos que aumentan los niveles de ansiedad y en ocasiones pues de tristeza y de mucho miedo y preocupación. Entonces, cuando además de esto se suma el hecho de que ha fallecido una persona cercana, pues digamos que es un sentimiento de tristeza, una persona casi inconsolable, lo que hemos visto de línea familiar, pero le sirve mucho a las personas el hablar, el expresarse. Y entonces en línea familiar nosotros tenemos un grupo de psicólogos y totalmente confidencial. Entonces la persona puede hablar de manera libre, de manera segura, y ahí pues al expresar todo ese sentimiento y todo ese dolor que siente, pues se siente mucho mejor. Y así lo dicen y lo reconocen. Y celebran el qué bueno que esté ese recurso ahí, que esté línea familiar disponible para escuchar a la gente, esos sentimientos, esas emociones, porque le preocupan en esos momentos tan difíciles. A través de la línea familiar de apoyo a la familia, ¿se le da seguimiento a estas personas o simplemente es en el momento en que llaman por la ayuda? O sea, ¿se pueden tener consultas ya como parte del seguimiento? Esta primera ayuda psicológica, se da una primera intervención. Entonces, la mayoría de personas con una primera intervención, pues regularmente son capaces de seguir adelante. Pero en ocasiones hay otras personas que tienen otras necesidades y otros problemas. Y entonces estos son referidos a la red de servicios de salud públicos, donde allí darán la asistencia correspondiente según el caso. Hay otros casos que son situaciones de violencia, situaciones de abuso, que son referidos a otro servicio también. Hablando del abuso, licenciada, la misma tensión que causa la situación por el COVID-19 puede provocar, hemos escuchado anteriormente incluso que lo hacía referencia el presidente del colegio, del CODOPSI, que se están viendo muchos niveles de violencia, principalmente violencia intrafamiliar. ¿Cómo se maneja esta parte? O sea, la misma situación económica, las pérdidas, puede generar esta violencia, pero ¿cómo podemos manejarla?
Sí, miren, la persona violenta es violenta. O sea, eso no tiene justificación. Ni que tú eres violenta porque te botaron del trabajo. No, usted es violento porque usted es violento. O sea, usted es agresivo porque es agresivo. Eso es lo primero, que no justifiquemos la violencia. Entonces, por otro lado, entender también que hay personas que son violentas y que la mayor parte del tiempo no estar en la casa, pues el no estar se convierte en una protección para, para los demás miembros que son abusados, para los niños que están en la escuela, para la madre que podría estar trabajando. Pero cuando ahora el agresor está más tiempo en la casa, pues aumentan significativamente los niveles de violencia. Entonces, esto es lo que está pasando, esto es muy importante. Entonces, además de la comunicación, la situación difícil en el hogar de comunicación, de aislamiento emocional y todo lo que se da, se suma. Entonces, este comportamiento agresivo de esta persona, pues evidentemente que los resultados son nefastos y estamos viendo como en los últimos tiempos ha habido un aumento significativo de lo que es violencia intrafamiliar y de abuso infantil. Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta. Línea familiar también ayuda mucho en estos casos porque es una línea que viene a brindar protección en el caso de los niños, las niñas, los adolescentes que saben o que otras personas saben que están siendo abusados o maltratados de alguna manera y viene a brindarles el apoyo necesario. Es un servicio totalmente confidencial con profesionales especializados de psicología que le van a dar la ayuda y le van a dar las pautas para ponerse seguros, para asegurarse en lo que necesitan la ayuda adecuada. Los psicólogos que están trabajando o prestando este servicio, ¿son suficientes para la demanda? O sea, ¿dan abasto? Bueno, digamos que hasta el momento nosotros tenemos psicólogos para las atenciones que estamos recibiendo hasta este momento, pero estimamos un aumento de las atenciones y en ese orden pues estamos planificando también el aumento de los psicólogos que tiene, en este caso, línea familiar, porque otra cosa son los psicólogos que hay en el país nombrados por el Servicio de Salud, que son otras declaraciones que hemos estado escuchando en los últimos tiempos. Pero en cuanto al servicio de línea familiar con el equipo que tenemos, vemos que ha dado buenos resultados y pensamos ampliar el servicio y en ese sentido, pues, por supuesto que habrá una mayor capacidad de personal. Licenciada, en el caso, volviendo un poco a la violencia, ¿cómo puede afectar a los niños que en estos momentos no están asistiendo a la escuela, que están en casa y pueden presenciar este abuso, esta violencia? ¿Cómo podemos protegerlos a ellos? Sí, hay varias herramientas para eso. En línea familiar, cuando usted llama, nosotros le damos alguna herramienta de cómo protegerlos. Uno de ellos es identificar los posibles momentos de riesgo de abuso y tener una persona de confianza. Es importante en los niños, en las niñas, en nuestros adolescentes, comenzar a trabajar con ellos que debe haber una persona de confianza, es decir, una persona que sea capaz de contarles las cosas que te pasan, de ir allá, de salir un poco de salir cuando le va a ocurrir algo malo, alguien que les resguarde hasta que pase el momento de tensión, mientras pase el momento de tensión. Esto es importante. Y los niños y adolescentes pueden contactar a la línea familiar también vía WhatsApp o vía chat en la página web y podrán recibir asistencia de qué hacer en ese momento. Lo importante es ponerse a salvo en ese momento y buscar una persona de confianza que pueda asegurarlo físicamente en ese momento. ¿Con cuántos psicólogos cuenta la línea de ayuda, licenciada? Ahora mismo son 20 psicólogos. 20 psicólogos. Y a nivel institucional, sabemos que el SNS ha contratado psicólogos, pero ¿usted entiende que se puede, o sea, se debe reforzar esta ayuda psicológica en estos momentos? Sí, a ver, el empleador que tiene más psicólogos contratados es el servicio de salud. Esto es importante. Entonces, yo realmente considero que debe hacerse una evaluación del servicio que se está brindando, de la calidad del servicio que se está brindando. Porque una cosa es ahora, la pandemia, y otra cosa es lo regular.
Entonces, sí que creo que ahora en la pandemia debe reconsiderarse la estrategia que se está utilizando en cuanto a la prestación de los servicios de salud mental. Porque aunque se dice que están brindando asistencia virtualmente, la verdad es que cuando nosotros referimos los casos, inclusive nosotros personas cercanas que nos llaman, que buscan asistencia, pues es muy difícil acceder a la asistencia. Entonces, consideramos que debe haber una reestructuración de la asistencia en el modo de virtualidad, a través de telemedicina, a través de telepsicología, pero que una vez empiecen las atenciones regulares, ya después en la fase de post-pandemia, sí consideramos que debe haber una reestructuración de los programas de salud mental que se desarrollan en la red de servicios públicos, porque hasta ahora el país ha estado concentrada la asistencia a la salud mental en el plano hospitalario especializado, y entonces se ha descuidado lo que es la atención a la salud mental en el plano comunitario o en el primer nivel de atención, acercamiento de la salud mental a la comunidad. Eso es muy necesario, y aunque tenemos psicólogos dispuestos en los diferentes centros de atención primaria o en los centros diagnósticos, que están también en el primer nivel de atención, sin embargo, estos psicólogos no hacen actividades preventivas ni de promoción de salud, sino lo que hacen es actividades curativas. Entonces, es la misma atención del tercer nivel, aunque estén ubicados en un centro de primer nivel. Entonces, entendemos que los programas de salud mental deben reestructurarse en este orden y deben enfocarse también en la actividad de prevención de problemas de salud mental y psicosociales. Licenciada, es sabido que la población no da tanta importancia a lo que es la salud mental. Basada en la experiencia que han tenido durante la pandemia, ¿podría decir que las personas le están dando mayor relevancia? ¿O cómo se siente? O sea, desde su punto de vista, ¿qué usted entiende? Bueno, evidentemente que el tema de la salud mental, la salud psicológica, queda relegado en un segundo plano en la mayoría de las personas. Esto es algo tradicional, no solamente en nuestro país, en muchas partes del mundo. Esto ocurre. Sin embargo, cuando ese malestar emocional es tan significativo que me afecta a mi buen funcionamiento de la vida, esto amerita una intervención urgente de las personas. Y es cierto que las personas justo en ese momento de la pandemia están considerando mucho más el tema de abordar lo que es su salud mental, su salud psicológica. Lo están haciendo mucho más en ese sentido, pero a pesar de esto, queda una parte importante de la población y de los gestores y los tomadores de decisiones que todavía no consideran como parte importante el abordaje de la salud mental. Sí, sabemos que muchos consideran que cuando tú acudes a un especialista de la salud mental es porque estás loco y no entienden quizás que es un acompañamiento, un apoyo. ¿Cómo se podría concientizar a la población, digamos, de dejar a un lado este tabú y que entiendan que cualquiera en determinado momento puede requerir ayuda? Y que si entienden que la necesitan, que no, digamos, no se lleven a no van a decir que yo estoy loco, sino que acudan a buscar esta ayuda. Bueno, el trabajo en la desmitificación de lo que es la salud mental, el problema mental, es un trabajo arduo, pero yo creo que todos podemos ayudar en la promoción, en el informar, en el decirle a otros, mira, si tú necesitas ayuda, no te quedes callado, habla con alguien. Ahí tenemos línea familiar que está disponible y gratis para todas las personas, 24 horas. Entonces, yo creo que el hablar, el invitar a otro, el decirle a otro lo importante que es ir al psicólogo, yo creo que eso suma bastante, claro que sí. El entender que visitar al psicólogo no es para el que esté trastornado, no es para el que esté loco, no es para el que ha perdido la conciencia, sino para cualquier persona, cualquiera de nosotros que ha tenido en algún momento de su vida una situación, conflicto emocional que necesita ayuda o que necesita luz sobre cómo aclarar ciertas cosas. Entonces yo creo que con la promoción, con el invitar a otro, con el seguir hablando de estos temas, nosotros estamos contribuyendo bastante a que las personas accedan a los servicios de salud mental. Licenciada, cambiando un poco de tema, en las últimas horas ha sonado mucho, no sé si lo ha podido ver, el caso de la niña que fue, digamos, ultimada en las Américas. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación? O sea, a nivel psicológico, ¿se podría pensar que esta persona tiene problemas psicológicos hasta a punto de llegar a cometer este hecho?
Bueno, yo solamente puedo opinar en función de lo que yo he visto en la prensa, que no ha sido todo lo que ha salido en la prensa. Pero lo primero es que una persona que comete este tipo de delito es un psicópata y que necesita todo lo que es el peso de la ley sobre sus hombros. O sea, tiene que, en ese sentido, o sea, hay que permitir que se juzgue. Eso por un lado. Pero también por otro lado, vemos una realidad psicosocial, una situación de abuso y de negligencia en cuanto a la atención de la niña. Porque hablo en función de lo que he escuchado en la prensa, ¿eh? O sea, no hablo en función que yo no he visto expediente ni nada. Pero yo escuché en la prensa, había alguien diciendo que la niña había dicho que le habían tocado, que la niña había dicho a alguien de autoridad, a uno de sus padres, que recibía un celular del señor. Entonces hay un tema de negligencia en cuanto a la protección infantil, en cuanto a lo que son los padres que están llamados a cuidar a ese menor de edad. ¿De dónde tú vas a sacar un celular? ¿Por qué alguien te tiene que dar un teléfono? Y si te han tocado, no desconfiar, porque a veces es que desconfiamos de lo que los niños nos dicen. ¿Qué hace una niña de esa edad sola a esas horas, en esos lugares? Entonces, hay responsabilidad también de los padres, de los tutores, el sujeto evidentemente que es un psicópata, que es un antisocial totalmente, ¿verdad? Y eso ningún psicólogo ni siquiera trabaja a justificar esa acción en absoluto. En absoluto. Lo que yo creo que debemos hacer un llamado a conciencia es a la sociedad en sentido general, a lo que es el cuidado y la protección de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Es responsabilidad de los padres, de los tutores, de los adultos, escuchar a los niños, cuidar a los niños. Entonces, esto es muy, muy importante. Y hay otro tema también, hay personas que justifican el abuso infantil o la desprotección infantil con la pobreza. Es algo muy importante y es que independientemente de las condiciones económicas de una familia, aunque sabemos que está vinculada al tema de educación y todo eso, el cuidado y la protección de un niño es importante y es inherente a la condición social o a la condición económica. Porque nosotros hemos visto hogares de una marginalidad extrema económicamente hablando, sin embargo ha habido cuidado y protección de sus hijos, de sus hijas. Entonces yo creo que esto es muy importante. Finalmente, licenciada, ¿podría darnos algunas recomendaciones para manejar el duelo, ya como cierre? Sí, exprese sus sentimientos, diga lo que usted siente, diga lo que le duele, diga lo que usted extraña, diga por qué lo extraña. No tenga miedo en decirlo. Si no lo puede hacer oralmente, hágalo a través de un escrito, de dibujos, de imágenes, de representaciones. Pero eso es muy importante, es una de las partes más importantes en el proceso de duelo para sanar, el yo expresar. Cuando yo no hablo las cosas y me quedo con ella guardada emocionalmente, eso va siendo como un hoyo en nuestra emoción. Y ese hoyo cada vez va poniendo más grande, más grande, más grande, hasta que no se puede más con él. Entonces, es muy importante expresarlo. A la persona que usted quiera de confianza, o si usted quiere, ni siquiera se lo diga a alguien, dígaselo usted mismo frente a un espejo. Pero háblelo, dígalo. Cuando usted hace eso, usted se libera en máxima intensidad. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que cada martes estamos con una nueva entrega en Diario Salud de O con un tema de interés para la población en general. Este espacio llegó a